Como una traición a México. Así ha calificado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al no lograr la aprobación de la reforma energética. El mandatario venía con un buen impulso, digámoslo así, empoderado, después de que el 10 de abril los mexicanos participaron en una consulta inédita en ese país para elegir si removían o no del cargo al mandatario, si lo removían de sus funciones. Según el Instituto Nacional Electoral INE, entre el 90,3% y el 91,9% de los que participaron apoyaron a López Obrador. En el INE también indicaron que la participación no pasó más allá del 18,2%, muy por debajo de ese 40% necesario para que fuera un resultado vinculante. Esta especie de triunfo, o digamos tal vez como una especie de victoria, fue muy cuestionada por muchos. Llevó a pensar que el presidente se sentiría con poder para llevar a cabo múltiples decisiones sin dificultades. Incluso hay quienes pensaron o piensan todavía que podría contemplar el mandatario entonces la posibilidad de querer quedarse en el poder un poco más de tiempo, dado este apoyo de los mexicanos. Pero López Obrador ya dijo que no. Y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. Pero contrario a ese buen viento y a esas olas a su favor para navegar con tranquilidad por la política mexicana, el mandatario ya tuvo su primer revés al no lograr los votos suficientes para la aprobación de la reforma constitucional que limita a las empresas privadas o extranjeras para entrar en la industria energética mexicana y le da prácticamente la totalidad, o le daba prácticamente la totalidad del control al Estado mexicano. Así lo anunciaba Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de los Diputados. Así anunciaban los resultados de esa votación. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Desechado. La mayoría votó a favor de la reforma, pero no alcanzó los votos para que fuera un cambio constitucional. Así las cosas, el mandatario cargó contra la oposición, a quienes calificó de traidores, y también alegó que firmas extranjeras compraron a los legisladores para que no votaran por esta reforma. Eso sí, no presentó ningún tipo de evidencia sobre esas denuncias. ¿Fue la revocatoria entonces un éxito o un revés para AMLO? ¿Qué significa políticamente para el mandatario no haber podido conseguir la aprobación de la reforma energética? ¿Qué tan allanado está entonces el terreno para esas elecciones del 2024 para que el partido Morena se mantenga en el poder? Todo esto mientras México sigue registrando altas tasas de violencia, sobre todo asesinatos de periodistas y de mujeres. El panorama actual en México lo analizamos aquí en el debate de France 24. Soy Santiago López González, bienvenidos. Para analizar entonces este tema hemos invitado a Alejandra Toxtle. Ella es analista política y magíster en opinión pública y marketing político. También es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales de la UNAM. También está con nosotros Georgina de la Fuente. Ella es magíster en análisis político de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en el norte del país, en el norte de México. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con los comentarios y preguntas que deseen hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para analizar este tema. Comienzo entonces con Alejandra preguntándole, bueno, primero dándole la bienvenida al programa. Alejandra, gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24 desde la Ciudad de México. Y quiero conocer como punto de partida sus reflexiones, lo que significó para México esta consulta revocatoria y lo que significa también para el país no haber sido aprobada esa reforma para la industria energética mexicana.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada, respecto a la consulta de revocación de mandato, pareciera que ha sido una consulta de Estado. Ya muchos habían comentado, analistas, que no parece ser una consulta ciudadana porque no fue activada por los ciudadanos y porque la pregunta era un poco ambigua en el sentido de que si fuera aprobada o no fuera aprobada esta consulta ciudadana, o sea, si pasara, nos íbamos a mantener como en un estatus donde ni hay avance ni hay retroceso. Estaríamos con Morena al final. Siento y tengo la impresión que ha sido como un tema que se vivió en su momento, que la opinión pública estuvo con el tema durante quizás días antes de la consulta y quizás unos 3, 4 días, y parece ser que esta consulta se ha ido como perdiendo en la opinión pública por el tema precisamente de la reforma energética que fue desaprobada. Si bien no creo que esta consulta haya tenido un impacto directo con el tema de las reformas, es un tema muy aparte. Hay que tener en consideración que la consulta de revocación de mandato fue una de las propuestas del candidato al inicio. En ese entonces era candidato político, durante su campaña electoral mencionó Sí, que quería hacer precisamente esta consulta, ¿no? Entonces hay que tener en conciencia que este tema y el otro son totalmente distintos. Igual se mantuvo el tema de las energías, donde él apostaba por claro. mantener el tema de las refinerías, ¿no? Entonces son temas distintos. Creo que no hay punto de comparación entre el tema de la consulta de revocación de mandato, porque es un ejercicio que por primera vez se Sí, hace. Alejandra. Y lo que sí vemos es que el partido está perdiendo un poco de este voto duro, porque en la primera consulta vimos un apoyo de 16 millones y ahora vemos de 15. Quizás Sí, el techo se mantiene en el sentido de que Morena se mantiene y quizás para una proyección sí. de próximo ejercicio para las elecciones de 2024 Sí, Alejandra. podría ser, perdón. Sí, Alejandra, tengo que darle paso a la otra invitada para que también nos dé a conocer su opinión sobre esta pregunta de punto de inicio del debate. Solamente tenemos 30 minutos para abarcar todo el tema. Georgina, bienvenida también al programa. Le pregunto entonces por sus reflexiones, sus impresiones sobre lo que significa para el presidente López Obrador y para la política mexicana sobre esta consulta revocatoria y sobre lo que vimos en el Congreso mexicano sobre esta elección de esta reforma energética que no jugó a su favor tampoco. Buenas tardes, Santiago, Alejandra. Efectivamente, bien lo decías en un inicio, Santiago, este ejercicio fue histórico en México, no solamente porque es la primera vez que la ciudadanía mexicana participa en una consulta de esta índole, sino porque además no se jugaba absolutamente nada. Sabemos que el presidente López Obrador goza de una popularidad muy alta y desgraciadamente este ejercicio fue utilizado no como un derecho de la ciudadanía, sino como una prerrogativa del poder, como una suerte de medición de músculo, ¿no? Previo a las elecciones locales que tendremos este año, el año siguiente que estará en juego la gubernatura del estado más poblado de México, que es el Estado de México, y desde luego hacia 2024. Me parece que este revocatorio sienta un muy mal precedente por tres motivos principales, Santiago. En primer lugar, hubo una promoción de la cultura del desacato y de la ilegalidad de manera abierta desde los niveles más altos del poder. La propia autoridad electoral tiene registros altísimos de quejas y denuncias que fueron tramitadas ante sus instancias competentes por el uso ilícito de recursos públicos para la promoción de la asistencia de la ciudadanía a las urnas y también, desde luego, respecto a la propaganda gubernamental, las leyes de propaganda gubernamental en los procesos electorales. Y por otro lado, algo muy peligroso hacia nuestra elección de 2024, pero también las que siguen en las locales este año y el año que entra, respecto al financiamiento para el ejercicio de las funciones constitucionales de la Sí, autoridad electoral
Aquí en México, bien sabes, la autoridad electoral es autónoma. Sin embargo, no hay una disposición en la ley que permita blindar su presupuesto. Y hubo una serie de altercados previo a este ejercicio en la Cámara de Diputados que tanto el legislativo como la Secretaría de Hacienda negaron a la autoridad electoral los recursos necesarios para la organización de este ejercicio, ¿no? Entonces la autoridad electoral se vio limitada de recursos, avalado por la Suprema Corte de Justicia para la organización de este ejercicio que sienta un muy mal precedente hacia 2024, ¿no? Y eso es precisamente una de las intenciones mañosas o perversas por parte del poder para seguir desprestigiando y atacando a la autoridad electoral autónoma, y es algo que sin duda vamos a seguir viendo de aquí a 2024. Georgina, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Precisamente algunas de las impresiones que uno puede recoger de algunos analistas allí en México es que hay temor que este referendo, que no tenía un sentido lógico desde el punto de vista político para ser realizado, se utilizó como una herramienta tal vez para legitimar aún más al gobierno de turno, pero entonces se desvirtúa ese instrumento democrático, que es un poco lo que usted estaba explicando. ¿Cuál es el futuro entonces, el precedente que sienta esto de cara a los comicios que viene? Usted ya lo ha mencionado, pero quiero profundizar allí. Por supuesto, a mí me parece peligroso en el sentido de que este ejercicio en 2022 me parece que cambia la dinámica del ejercicio presidencial hacia el futuro para siempre. ¿Por qué? Porque vemos a un presidente con la intención de medir su popularidad, de utilizar este ejercicio para medir su popularidad y permanecer en campaña a lo largo de su mandato, cosa que desde luego pues no ayuda a nada, no beneficia a nadie, no beneficia a la ciudadanía mexicana, a nuestra democracia y desde luego tampoco al ejercicio de las funciones presidenciales, que deben atender ciertamente los temas más urgentes que tenemos en la agenda nacional. Sí. Entonces, esto abre la puerta para que en el futuro futuros presidentes o presidentas utilicen esta herramienta disfrazada de peticiones de la ciudadanía para cambiar la dinámica presidencial y que les permita mantenerse en campaña. Sí. Porque como tú bien sabes, aquí en México no tenemos reelección para presidentes o presidentas. Georgina. Y entonces eso es muy grave, que la dinámica presidencial del ejercicio de las funciones presidenciales haya cambiado hacia el futuro. Alejandra, ¿está usted de acuerdo con este punto, que esto haya cambiado la dinámica de la figura presidencial en México y que pueda sentar un precedente para que el presidente López Obrador pueda contemplar la posibilidad tal vez de modificar la Constitución para quedarse en el poder? ¿Qué análisis puede hacer usted? Gracias, Santiago. Bueno, como dice Georgina, estoy de acuerdo en que las bases para iniciar el próximo proceso electoral no va a ser el mismo, porque ya tienen de entrada ventaja en el sentido de identificar dónde tienen fuerza política, dónde no tienen, para mover sus bases y obviamente tener pues ventaja en el momento de obtener votos, ¿no? Entonces eso le da disparidad a las elecciones y sobre todo a los partidos que vienen en contrapeso de Morena, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso dificulta un ejercicio como tal transparente en el sentido, porque en realidad ya tiene ventaja, ¿no? Entonces, no podría decir que vaya directamente a un cambio constitucional, pero lo cierto es que ya podrían utilizar este ejercicio, esta consulta, en próximos comicios para indagar cómo está en cuanto a su preferencia, ¿no? Y sobre ello tomar ventaja. En ese escenario, Alejandra, supongamos que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, no puede aspirar a mantenerse en el cargo porque la Constitución así lo indica, que no puede superar el periodo presidencial que tienen vigente. Pero entonces, ¿cómo está el partido Morena de cara a ese escenario del 2024 después de estos hechos que hemos visto en los últimos días? Porque México políticamente ha estado muy movido en las últimas semanas. ¿Está preparándose y está muy afianzado para el 2024? ¿Lo ve usted como una fuerza
bien parada para esos comicios y también para esos comicios regionales que tienen ustedes a la vuelta de la esquina? ¿Qué análisis puede hacer? Bueno, de entrada, igual, esta consulta no se le puede atribuir un gran logro en el sentido de concentrar participación, porque como ya les había comentado, esta fue una propuesta al inicio de la campaña. Entonces ya se venía, o ya se tenía contemplado, ya no hubo tanto quizá estrategias para movilizar, sino que ya se venía trabajando, ¿no? Entonces pareciera que el sentido o el rumbo de las elecciones del 2024 tiene ventaja en Morena, en el sentido de que ahora identifican dónde tienen más base, dónde tienen más votos, pero creo que igual esto le genera como un paso a los partidos que van a hacerle contrapeso, en el sentido de que ahora ya identificaron por dónde van, por dónde podrían. Entonces, sí, el contrapeso no se logra poner de acuerdo o no logran como solidificar sus bases, porque incluso vemos que hay una crisis en algunos partidos. Entonces sí podría tomar ventaja Morena, y sobre todo porque pues ya se está anticipando desde ahora, ¿no? Ya empieza a mover gente y pues incluso los programas de desarrollo social se están utilizando como en ese sentido para movilizar, ¿no? Aunque pareciera que en este momento en la consulta vimos una disminución, ¿no? 1 millón, que en la primera consulta fue 16 millones y ahora fue 15 millones, ¿no? Entonces, un poco que sí resulta cuestionable dónde se fue ese millón de personas. Entonces, están recibiendo su apoyo, están recibiendo el beneficio que apostó AMLO desde el inicio de la campaña hacia grupos vulnerables, pero ahora ya no están yendo a votar, o qué sucedió en este sentido, ¿no? Entonces, el rumbo de las elecciones para el 2024, claro que les da ventaja. Yo creo que ambas partes, esta consulta ciudadana, pero sin duda a Morena, ¿no? Georgina, después de lo que vimos allí en el Congreso mexicano con esta votación de la reforma energética, lo que se podía analizar es que el presidente había salido con un poco de impulso después de esa consulta ciudadana, porque los números así lo indican, fueron a su favor, aunque muchos dicen que no fue un triunfo, no fue una victoria, simplemente pues fueron un indicador de algunos de sus seguidores prácticamente, que fueron sus bases los que más votaron allí. Pero el presidente se mostraba muy seguro de aquí en lo que le resta de mandato para hacer y tomar decisiones un poco más fácilmente. ¿Qué fue lo que pasó ayer entonces? ¿Por qué tuvo el presidente este revés con esta reforma que él mismo estaba impulsando y que le sacó un poco la rabia al presidente porque los acusó de traidores a los opositores? Sí, efectivamente, lo que ha pasado a lo largo de este proceso legislativo en torno a la ley o a la reforma a la ley de la industria eléctrica tiene que ver precisamente con estas características que hemos visto en el ejercicio del poder del presidente de la República y en general de Morena. Se han caracterizado por, digamos, ejercer digamos, sus funciones de manera polarizante, estás conmigo o estás en mi contra, cerrados al diálogo, y me parece que todavía hay una operación política en el Congreso, como si estuviéramos en 2018, que efectivamente Morena y sus aliados contaban con una mayoría calificada en el Congreso. Me parece que no ha cambiado esa visión en la operación política de Morena y de sus aliados en el Congreso, porque a partir de las elecciones intermedias de 2021 se perdió esa mayoría calificada de 3/4 que se requiere para la aprobación de reformas constitucionales aquí en México, ¿no? Y entonces toda esta lógica se realizó un ejercicio de parlamento abierto para la discusión de esta reforma en materia de la industria eléctrica, que fue cerrada para ciertos opinadores especialistas propuestos por la propia oposición. Este ejercicio se realizó a modo de la mayoría legislativa que tiene Morena y precisamente se vieron cerrados a mover una sola coma de la iniciativa presidencial que había llegado al Congreso. Es decir, no hubo apertura a la oposición para dialogar, para negociar, para mover absolutamente nada.
Entonces, me parece que esto es reflejo de cómo ha gobernado el presidente López Obrador y en general cómo ha ejercido la oposición morena, realidad que no se sostiene después de la elección de 2021 y ciertamente si no hay un reconocimiento de esta realidad, si no hay una apertura al diálogo o una mayor disposición a la negociación, y en general al balance de fuerzas, Claro. pues me parece que vamos a ver a un presidente y a un Morena emproblemado hacia 2024. Georgina, entonces, ¿qué chances pueda tener la oposición mexicana? ¿Pueden alinear fuerzas a partir de lo que estamos viendo en estos recientes días con estas votaciones? Es que es muy distinto lo que ha dicho esta votación de la reforma energética. ¿Qué oportunidades entonces tiene la oposición para estos 2 años que restan de mandato? Mira, algo que resulta gravísimo es que a estos momentos la oposición sigue fragmentada. Tenemos una suerte de coalición legislativa que nació en las elecciones anteriores en torno a 3 partidos, al PRI, al PAN y al PRD, que se denomina Va por México, pero tenemos otro partido más pequeño, Movimiento Ciudadano, que ha ganado un poco de terreno a nivel local con ciertas gubernaturas clave, por ejemplo, como en Jalisco y en Nuevo León, que son 2 estados clave. Entonces, la propia oposición está fragmentada. Ahora, también hemos visto esta oposición fragmentada en otras votaciones clave, es decir, operaron en conjunto para esta votación en particular, pero en otras votaciones en el pasado han operado de manera fragmentada. Entonces, aquí lo que tenemos es que no hay es la primera vez que vemos a la oposición votar en bloque y actuar o manejar un discurso pues parejo, ¿no? En el ámbito legislativo. Sin embargo, lo que destaca aquí, Santiago, es que hay una carencia de liderazgos competitivos hacia 2024. Suenan algunos nombres. Sí. Ha habido por acá destellos de algunas personas que se estarían anotando, pero nadie se ve con la fuerza o con la popularidad o con el reconocimiento siquiera de parte Sí. del electorado. Entonces, ahí hay un reto importante para la oposición. No hay cuadros, no hay liderazgos notables y eso genera, Sí. desde luego, que va a generar un beneficio para Morena. Claro que sí, pero del otro lado de la moneda, Alejandra, vemos un liderazgo sumamente marcado. Lo decía el senador Ricardo Monreal, quien aseguró después de estas consultas y de estas votaciones que el principal activo del partido Morena era precisamente Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, ¿quién puede llegar a suceder al presidente en el 2024 si no hay una reforma, si nos salimos de ese terreno de la especulación que haya una reforma en México que le permita quedarse a él en el poder? ¿Quién puede tomar las riendas de ese partido y de México abanderado con Morena? Sí, mira, Santiago, tenemos ahí un problemilla porque precisamente lo que estamos viendo ahora con el presidente es una polarización marcada, ¿no? Tenemos a los que van en contra de su gobierno y los mantiene con esa idea para poder abanderar de forma legítima a sus futuros predecesores en este proceso, ¿no? Tenemos ahí en la mira, bueno, se espera que pueda ser Sheinbaum o Ebrard. En ese sentido, están como que un poco alejados y ya han sucedido bastantes situaciones que los ponen en aprietos y que posiblemente no tengan como una respuesta favorable. Pero entonces lo que está haciendo Andrés Manuel es como seguir esta polarización marcada en cada una de sus intervenciones en las conferencias que ofrece en la mañana, ¿no? Precisamente para mantener esta polarización y esta como mantener su voto duro. Y si bien, como lo mencionas, Santiago, precisamente en esta consulta, ahora que les mencionaba el número de votación que hubo, si comparamos que en el proceso electoral de 2018 AMLO recibió cerca de 30 millones de votos y ahora en las consultas fue 16 millones, 15 millones, tenemos la idea de que en esa elección se salió a votar con una esperanza de cambio y que Sí. ahora con el proceso
de gobierno y de esta administración, como que identificamos que se está perdiendo, no hay una buena decisión, toma de decisión política. De repente observamos un presidente como muy atañido a esos temas personales y que ya traía de antes, que viene arrastrando Claro, el tema de que yo tengo que hacer esta iniciativa, esta política, porque mis contrincantes o las personas que estaban antes no lo permitieron. Entonces, como de repente se pierde esta idea de que él iba a tratar de claro. solventar los problemas a grupos sociales vulnerables, ¿no? Y entonces ahora es un poco difícil contemplar que Morena llegue como con esa fortaleza. O sea, sí comprendo que va a llegar con una fortaleza y que quizá es posible que tengamos Morena para otro sexenio, porque bueno, la alternancia política dura por lo menos 2, 3 gobiernos Sí, que sigan, ¿no? Para que salga precisamente la alternancia. Pero sí parece difícil y dar este cargo que tiene AMLO a alguien más, por lo menos para que sí, tenga Alejandra. aceptación. Entonces ahí el análisis sería que desde ahora está marcando quiénes son los buenos, quiénes son los malos y tratando Claro, de que el próximo abanderado sea aceptado. claro. Georgina, vemos que el presidente ya lanzó otro as que tenía bajo la manga y busca nacionalizar la minería de litio a futuro. Eso también va a generar un completo debate y divisiones en la sociedad mexicana. Ya vemos allí a las fuerzas políticas también con discrepancias en torno a este tema. ¿Qué tanto se está jugando el presidente con estas decisiones y qué tanto le está afectando esto o le puede llegar a afectar o a beneficiar políticamente este tipo de decisiones de llevar al Congreso estas votaciones? Porque esto es como, tal parece que da la sensación que quiere ir en contra de lo que acaba de pasar este fin de semana con la reforma energética. Sí, precisamente se discute hoy mismo en el Congreso en falta al proceso legislativo porque no fue introducido a las comisiones como debe de ser cualquier iniciativa del presidente, sino que se lanzó directamente al Pleno. Y en ese sentido, ahí yo veo que el presidente tiene más margen de maniobra. La oposición, particularmente lo que tiene que ver con los tres partidos coaligados en el sentido legislativo, PRI, PAN, PRD, ya anunciaron abstención a esta iniciativa, es decir, no genera el mismo impacto que tuvo su iniciativa relativa a la industria eléctrica. Y aquí ya tenemos, por otro lado, a Movimiento Ciudadano, este partido más pequeño, que ya anunció disposición para sí participar en las discusiones legislativas, en donde digamos que no encuentra mucha diferencia. Aquí el tema es que estas reformas, este tipo de reformas legales, a diferencia de la industria eléctrica, no requiere 3/4 de la aprobación del Congreso, sino requiere solamente mayoría simple, y aquí sí lo puede lograr con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Es decir, son estas maneras de encontrar salidas para Sí, el presidente poder adjudicarse, digamos, derrotas menores o para generar un poco, como decimos acá en México, colchón, para que el golpe no sea tan no sea duro. tan Y fuerte. eso es lo que desde luego va a tratar de promocionar para evitar encuadrar o enmarcar esto como una derrota Claro, en el legislativo. Bien lo mencionabas hace un momento, que ya está tildando a diputados y diputadas de oposición como traidores a la patria. Y eso desde luego es, digamos, seguimos esta dinámica de polarización que claro. ciertamente no ayuda en México, no ayuda nada a nuestro ambiente democrático, y que va a seguir enrareciendo el ambiente y va a seguir un poco radicalizando las posturas hacia 2024. Alejandra, ya vamos llegando a la parte final del programa. Quiero preguntarle muy puntual esta subida de tono que utiliza el presidente, llamar a los opositores traidores de la patria, esto para la política, para la salud, para esta polarización que ustedes están viviendo, que el presidente lo diga abiertamente ante los medios de comunicación, genera impacto entre la sociedad. ¿Qué análisis puede hacer? De entrada estamos viendo un camino que amenaza la democracia. Analistas teóricos ya hablan de una autocracia,
de una erosión democrática, en donde por ciertas razones la narrativa del populismo, aunque no se quiera declarar populista AMLO, es precisamente marcar esto de forma directa, ¿no? ¿Quiénes son los opositores? ¿Quiénes son los traidores? ¿No? Entonces, esta situación amenaza bastante el tema de la democracia, y sobre todo porque pues él está ahora en el cargo y toma sobre eso ventaja, tiene medios de comunicación que las 24 horas lo están ahí poniendo a la luz, y que sin duda tiene un efecto sobre la opinión pública. Precisamente esta situación pues le da ventaja, y en el tema democrático, a ver, todavía no hablamos de una erosión democrática ni de una autocratización, pero pareciera que vamos en camino por las situaciones que estamos viviendo, por un presidente omnipresente que está tomando poder y una especie de autocontrol en todas las instituciones sobre el Estado. Sí, Alejandra. Georgina, mencionamos y analizamos este tema de cómo el presidente sube de tono, que lo apoyan los ciudadanos, así lo ha evidenciado esa consulta ciudadana con baja participación. ¿Quiénes siguen apoyando al presidente? Y aquí otra pregunta que necesito que las dos me ayudan a responder, y es: ¿quién está apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el país económicamente no está en sus mejores momentos? La pandemia le costó un poco despegar y ponerse a la par de los países de la región en cuanto a los planes para enfrentar la crisis sanitaria. Los índices de inseguridad son altísimos y los asesinatos de periodistas y de mujeres en el país siguen siendo un punto crítico que tal parece que el presidente mira un poco por encima del hombro, porque es poco lo que se ve que hacen las autoridades, y lo decimos desde la crítica que uno puede ver de diferentes analistas mexicanos que ven el tema con preocupación. ¿Cuál es su análisis, Georgina? Sí, Santiago, aquí lo que tenemos en México es un dominio total de la narrativa comunicativa desde el gobierno federal. El presidente sostiene conferencias de prensa todos los días desde el Palacio Nacional, en donde coloca los temas prioritarios para él y para su agenda, y ese es el tema del que se habla todo el día hasta el día siguiente, que vuelve a colocar los temas que a él le interesan, y en ese sentido él ha sido muy efectivo en su estrategia de comunicación para seguir controlando, sus bases, ¿no? Sin embargo, aquí yo tengo una diferencia de opinión con mi colega, con Alejandra, en el sentido de que yo no creo que se puedan comparar sus 30 millones de votos que obtuvo en el 2018 con la consulta popular del año pasado o con la revocatoria de este año. Me parece que son ejercicios fundamentalmente distintos, que fueron difundidos de manera distinta, y que desde luego en buena parte de la población mexicana no hay un conocimiento respecto a de qué se trata o de qué se trató esta revocatoria de mandato. Sí. Y ahí me parece bastante grave que desde el poder se orquestó una campaña de desinformación importante. Sigue teniendo apoyo de sus bases, como mencionabas, desde luego la mayoría de la gente que fue a votar pertenecen a sus bases. Se trató de la movilización de voto de las bases de Morena, y en ese sentido ahí se midió el músculo que tienen las entidades. Como bien mencionaba Alejandra, sí mantiene un poder importante, pero desde luego ya erosionado y desgastado, como es natural en cualquier periodo presidencial, pero es importante destacar que el presidente sigue controlando la narrativa pública todos los días, con mentiras abiertas, no nada más promoviendo los temas que le interesan, sino mintiendo de manera particular sobre los que no le interesan. Además que si algo ha generado desgaste en los gobiernos, no solamente en el mexicano, sino a nivel mundial, es el tema de la pandemia de COVID-19. Desgastó todas las formas de gobierno posibles por esta crisis sanitaria. Llego ya a la recta final del programa, me quedan pocos minutos para hacer la conclusión. Alejandra, comienzo con usted. ¿Qué viene entonces para México a nivel político? ¿Y qué va a suceder entonces con el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos poco más de 2 años que le quedan al mando de la República Mexicana? Santiago, bueno, para cerrar, se vislumbra un escenario bastante complicado, una polarización,
y sin duda pues una gran ventaja para Morena porque ahora está en el poder, tiene tanto poder político como poder económico para movilizar y tomar ventaja en próximos comicios. Y, y pareciera ser que en ese sentido pues tenemos un Morena para un sexenio más. Y Georgina, su conclusión. Sí, Santiago, muchas gracias. Como bien menciona mi colega, se vienen tiempos complicados para la democracia mexicana. Tenemos 6 elecciones locales este año, en donde si bien Morena tenía casi asegurado el triunfo en 5 de ellas, ahora está más difícil y se ve más bien que tiene, en lugar de una tambaleándose, 2 tambaleándose de esas 6. Y Sí, hacia el año que entra la elección en el Estado de México va a sí, ser Georgina. fundamental y va a ser la antesala de la elección de 2024. Me parece que va a ser interesante Georgina. ver de aquí en adelante cómo maneja el Sí, presidente López Obrador estas dificultades en el Congreso de la Unión de Georgina. cara a los comicios, ¿no? Que si no empieza a cambiar su Georgina, estilo, si no Georgina se de la empieza Fuente, a mostrar más abierto al debo diálogo, cortarla porque va a ya se me seguir acaba el perdiendo tiempo. Debo apoyo. dar paso al informativo. Alejandra, también les agradezco por haber estado con nosotros y haber hecho este análisis del panorama político en México. Ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con nosotros.